Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja presenta Espacio de Gestión. Son las 4 en punto de la tarde, 4 en punto, y como cada viernes estamos aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos y todas, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Como cada viernes, ustedes saben que lo que pretendemos es llevar a esta mesa de conversación, que además se traslada, por supuesto, ahí a donde ustedes estén, la posibilidad de debatir, de conversar, de abordar temas y darles una mirada de fondo. No darle 10, 5 minutos y luego pasar a otra cosa, sino dedicarnos el tiempo a mirar los problemas de los que hablamos aquí en Espacio de Gestión. Y el tema de hoy es un tema sumamente complejo y sumamente difícil de abordar. Así que los quiero invitar a todos ustedes a que sean parte de este programa, por supuesto con el mejor de los talantes, el mejor de los ánimos y el mayor de los respetos. Porque hoy día vamos a hablar de la violencia sexual contra la mujer. ¿Qué hay a nivel de políticas públicas? ¿Qué se está haciendo desde la sociedad civil, desde el espacio de los estudiantes y las estudiantes en relación a ese tema que no es nada fácil y que además nos sitúa a los hombres en una situación bien precaria y bien vergonzosa por momentos? De eso vamos a hablar sin duda en el programa. Los queremos invitar desde ya a los 91.1 de Radio San Borja, si es que usted está escuchando la radio por la radio tradicional, pero también nos puede seguir a través de la radio en vivo en www.radiosanborja.com, a través de internet, o nos puede seguir en televisión en vivo, y en este momento pueden ver ustedes a nuestras dos invitadas que ya están listas aquí para comenzar esta conversa. Como ustedes prefieran, la idea es que estén con nosotros y que se animen a ser parte de este programa. Si quieren participar, llámenos al 225-3344 y 224-2363. 225-3344, 224-2363. El tema está planteado. Les presento a nuestras invitadas después de la pausa. No se vayan. Esto es Espacio de Gestión. Muy bien. Y para meternos de lleno en este tema, estamos con María Elena Reyes. Ella es directora de la ONG Manuela Ramos, que yo creo que es más que una ONG, es un movimiento, ¿no es cierto? Son sus años y su presencia permanente en el trabajo de defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias por la invitación para tocar este tema, y sobre todo porque estamos en campaña, ¿no? Está en una campaña Déjala decidir, de la que me vas a contar ahora en un ratito. Y también está Rosina Guerrero. Cisari Poemape. Rosina se va a incorporar más adelante al programa. Cisari Poemape, ella es estudiante de Sociología y forma parte del Observatorio Virtual Paremos el Acoso Sexual Callejero. Y además nos visita Cisari en el marco de la Semana Feminista de la PUC, así que estamos hablando de cosas importantes también. Cisari, bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, María Elena, te propongo que usemos este primer bloque del programa para aterrizar el problema. Uh-huh. ¿Qué significa en nuestro país? ¿Qué alcance tiene cuando hablamos de violencia sexual contra las mujeres? Bueno, cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de que este país, en pleno siglo XXI, es el que tiene a nivel de Latinoamérica la más alta tasa de denuncias por violaciones sexuales. Tenemos 120.000 violaciones sexuales al año. Denunciadas. Denunciadas. Eso lo tenemos por registros de la Policía Nacional y luego del Ministerio Público también. Entonces, si hay 120.000 violaciones sexuales denunciadas, estamos hablando que hay un enorme subregistro de mujeres de todas las edades que no denuncian. No denuncian por temor a quedar marcadas, por temor de verse involucradas en un proceso penal en el que siempre resultarán perdedoras, aunque el agresor sea capturado y condenado. Ellas siempre serán las enormes perdedoras porque cargarán con el estigma de que alguien más entró en sus cuerpos, que alguien más cometió un acto brutal
que violó su intimidad. Entonces el subregistro del que te hablo es real y que se necesitaría una decisión del Estado con una política pública que pudiera hacer que las mujeres sintieran confianza en el sistema y pudieran denunciar y que vieran también atendidos sus requerimientos. ¿Solo hablamos de violencia sexual cuando hablamos de violación sexual o podemos aplicarlo a otras agresiones? Sí, porque justamente cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de violación sexual, pero también hablamos de acoso sexual callejero, que por eso justamente está aquí César, que les puede contar. Así es, que es un acoso muy verbal, pero que puede ser también a través de tocar a las mujeres en la calle. César, cuéntame. Sí, bueno, nosotros desde los observatorios tenemos cifras que reportan que la mayoría de las mujeres en edad más jóvenes han reportado por lo menos haber sufrido acoso sexual callejero una vez en su vida. Y con acoso sexual callejero nos referimos no solamente a lo que tradicionalmente se conoce como piropos, sino también a las cuestiones que son un poco más graves, por decirlo de alguna manera, a los tocamientos, a las masturbaciones públicas. Hemos recibido muchos testimonios de mujeres jóvenes, mujeres adultas que nos han contado sus experiencias en el pasado y que por normalización del fenómeno habían callado por mucho tiempo, y en ese sentido nosotros rescatamos este tipo de violencia como una violencia manifiesta, y a pesar de ser una violencia simbólica, que también causa repercusiones en la vida de las mujeres. ¿Por qué te refieres a la normalización del fenómeno? ¿Es esto mayoritario? ¿Ocurre en todas partes y todo el tiempo? Bueno, nosotros mayormente hemos estudiado a nivel de Lima como urbe, ¿no? Entonces no podría hablar todavía sobre, digamos, otros... El resto del país. El resto del país, porque no tenemos sustento. Pero en el caso de Lima, sí, a lo que nos referimos es básicamente un fenómeno urbano donde básicamente la calle es visto como un espacio público donde las mujeres no pueden transitar de igual manera que los hombres, porque sus cuerpos son prestos a ser violentados en las distintas formas en las que eso se expresa. Has dicho un piropo. Estoy convencido que muchísimos hombres que nos están escuchando están pensando, pucha, encima que le dices un piropo se quejan. ¿Qué argumentos hay para básicamente desbaratar esa tesis? Claro, a partir de nuestra iniciativa surgieron otras iniciativas en diferentes países, y un argumento de unas compañeras chilenas es uno que a mí me parece que es fenomenal, ¿no? Según la lógica machista, la identidad y la autoestima de las mujeres está construida en función a cuánto ellos nos puedan brindar, ¿no? Entonces nosotras tenemos que sentirnos agradecidas, tenemos que sentirnos, digamos que agradecidas, porque ellos nos están reconociendo la belleza de las que somos dueñas, cuando nuestra belleza y nuestra autoestima debería construirse en base a nuestras propias experiencias, nuestras propias emociones y nuestros propios procesos, y no en función a otros. Entonces, a todos esas personas que creen, y en general, no solamente para los hombres, sino para las mujeres también, que consideran que su autoestima funciona en relación a qué tanto puede hacerse notar por otra persona, yo les diría, bueno, solamente hace falta mirarse al espejo y reconocer un par de buenas características que yo estoy segura que ahí deben estar. Marilena, ¿cómo hace el Estado para enfrentar la problemática de la violencia sexual y con qué herramientas cuenta? Mira, lo primero que se recurre es al sistema penal. Y en el caso volviendo al caso de violación sexual, por ejemplo, y que es en lo que estamos en la campaña de Déjala Decidir, el sistema penal siempre ha tratado de regular, de controlar el cuerpo de las mujeres, de constreñirlo, ¿no? Y regular conductas, de tal manera que las mujeres no somos dueñas de lo que podemos hacer, menos sexualmente. Sí, cuéntame. No se puede, no se puede. Entonces, en el caso de violación sexual, el aborto por violación está sancionado con 3 meses de cárcel. Es cierto que eso no se cumple, pero eso no nos debe dejar por satisfechas, porque la conducta está criminalizada totalmente. Y si no nos ponen en la cárcel, sí pasamos por todo el proceso penal, que es totalmente vejatorio. Eso es verdad. Y además, ¿por qué tendría que las conductas de las mujeres o las decisiones de las mujeres estar reguladas
por el sistema penal. ¿Por qué tendría que ejercerse este tipo de control? Eso es lo que cuestionamos. Cuestionamos que haya la posibilidad de que se saque del Código Penal, donde no debe estar, que se nos declare con una ciudadanía total y que podamos decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos. Entonces, respecto a violaciones sexuales, hay castigos a los agresores, se llenan las cárceles, pero no se cambian patrones socioculturales. Porque el hecho de que las mujeres estemos como expuestas en vitrina, como estábamos comentando hace un momento, que los hombres crean que nos pueden decir, yo por ejemplo no siento que yo le pueda decir a un hombre en la calle si me gusta o no, o sea, no se consideraría, además no sería a lo que estamos acostumbradas, no tocaría a otra persona, porque sería tocar a una persona que no me ha dado su consentimiento. Entiendo. Entonces, ¿por qué las mujeres sí tendríamos que estar sometidas a este acoso sexual callejero que se mencionaba hace un momento y que no solamente es Lima, sino es todo el país, toda la región, un sistema machista en el que yo recuerdo que cuando viajaba hacia el colegio en la secundaria teníamos que cuidarnos y las mismas mamás te decían, tienes que cuidarte de esta manera, tienes que estar viendo que nadie te roce, tienes que sentarte de tal manera, una serie de reglas desde la niñez que te van indicando cuál es tu lugar en la sociedad. Ok. Si el sistema penal comienza a ser uno de los espacios que desde el Estado cautela, ¿no es cierto?, el tema de la violación sexual, los operadores de justicia, ¿qué tan bien o qué tan mal están preparados para que el Estado tenga una respuesta de protección a la víctima y no de no volverla a victimizar? Victimizar. Es que tendrían que los operadores de justicia estar sensibles al tema de género. Cada operador de justicia, cada operador del sistema carga con su propia mochila de prejuicios. Entonces, eso es lo que aplica cuando el policía recibe a la mujer que va a denunciar violencia y le dice que habrás hecho y la regresa a su casa o le da la notificación para que ella, denunciando al agresor, sea la misma que notifique a su agresor. ¿Pero le dice qué habrás hecho? Sí, ¿qué habrás hecho? Algo no se ha hecho. ¿Ella es culpable de que la hayan violado? Sí, entonces hay todo un proceso de creer que las mujeres provocamos lo que nos sucede. Somos culpables del acoso sexual callejero, somos las que provocamos las violaciones sexuales por nuestra conducta, por una risa de más, por la vestimenta, por salir a horas inadecuadas, porque la noche debía sernos vedada. Entonces hay toda una construcción sobre lo que significa ser mujer que provee a todo ese sistema machista que podamos ser víctimas, ¿no? Como víctimas fáciles, la víctima natural. Y por eso es cuando César hablaba de naturalización del acoso sexual callejero, esas son de las mínimas cosas que pueden sucedernos y que tendrán total justificación, como lo tendrá la violación sexual cuando no sucede, ¿no? Entiendo. Son las 4 de la tarde con 12 minutos, voy a hacer un alto, vamos a una pausa. Además quiero presentarles a otra de nuestras invitadas que se suma a esta conversación e invitarlos, por supuesto, a ustedes a participar, por supuesto, si les provoca y si tienen ganas de hacerlo. Llámenos al 225-3344 o al 224-2363. ¿Qué tenemos que decir los hombres al respecto? A ver, ¿dónde estamos? 4:13, volvemos. Volvemos con Espacio de Gestión. Es de contar con la marca Perú. Continuamos con Espacio de Gestión con Carlos Cornejo. Bien, 4 de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la violencia sexual contra la mujer. Nos acompaña Marilena Reyes, directora de la ONG Manuela Ramos, Rosina Guerrero, bienvenida Rosina, directora de Incidencia Política de Promsex, gracias por estar con nosotros. No, gracias Carlos por la invitación. Y Cesari Poemape, estudiante de Sociología y participante del Observatorio Virtual Paremos el Acoso Sexual Callejero. Me dicen que tenemos una llamada, vamos a recibirla y seguimos conversando. Aló, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, su nombre, por favor. Eduardo, del INSE. Eduardo, lo escuchamos. Quería hacerle una pregunta a la señora de Manuela Ramos. Adelante. Yo no soy católico, pero yo pienso que el aborto en algunos casos puede proceder y en otros no. Mi pregunta es concreta. La señora Manuela Ramos, ¿hasta qué mes piensa que un feto sano puede ser destruido? O sea, al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes, al octavo mes también puede ser destruido según su manera de pensar.
Eduardo, muchas gracias. En tal caso vamos a recalcar que todavía no hemos este programa, estamos hablando todavía de la violencia sexual contra la mujer, pero si quisieras, Marilena, dar un avance y contestarle a Eduardo sería bueno. Sí, mira, con todo gusto. Realmente en el sistema no está previsto los plazos. El sistema legal en el Perú solamente permite como legal el aborto terapéutico. Y eso es cuando pone en riesgo la vida de la madre. De la madre, así es. Sin embargo, nosotras pensamos que esta despenalización del aborto en casos de violación sexual nos llevaría a reglamentar, por supuesto, que la interrupción legal de este embarazo se haga en las semanas iniciales. Eso es una opinión desde nosotras. Y por supuesto que eso será debatible, pero lo que nos indican la comparación, o sea, el derecho comparado y lo que se hace, cómo es la forma en cómo está regulada en otros países, en América Latina o incluso en Europa o Estados Unidos, sí indica que el sistema de plazos debe ir por no más de 12 semanas, ¿no? No más de 12 semanas. Sí, no más de 12 semanas. Lo demás ya puede entrar a debate, pero es lo que podríamos hacer como un alcance respondiendo a la pregunta de esta persona. Sí, Rosina. Yo creo que esta pregunta es bien interesante porque responde a las preocupaciones y a las dudas que todo el mundo tiene frente a esto, ¿no? Y también a nosotras, a nuestras propias dudas, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud define la interrupción del embarazo hasta la semana 20 del embarazo. Luego de esa semana de gestación, es adelanto de parto, tiene otros nombres, ¿no? Porque efectivamente hay sobrevivencia. Yo creo que aquí es que lo importante es que sea siempre una decisión de las mujeres, hasta qué punto ellas quieren correr riesgo, hasta qué punto están dispuestas, y que la intervención no ocasione, digamos, un daño en su salud, ¿no? De cualquier tipo, pero como decía Marilena, esto no está pensado en plazos, porque si no hubiéramos entrado a discutir a una modificación legal en plazos. El Código Penal nuestro habla de causales, y ese es digamos, lo que está planteado. Que es un sistema de indicaciones, como se llama, ¿no? Indicaciones es porque causas, ¿no? Terapéutico, aborto por violación sexual, entonces es por indicaciones, porque cuando se ve por indicaciones generalmente es entrar solamente estas causales. Cuando se habla de plazos, el Estado se exime de discutir desde cualquier esfera. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente legaliza la interrupción del embarazo y dice hasta tal semana, y no tienes que dar explicaciones cuál es el motivo de la interrupción. ¿Y cómo sabe un médico que tiene que intervenir en un aborto terapéutico a qué debe atenerse en el término de semanas o de tiempos, por ejemplo? A ninguno, porque la ley porque la ley no estipula un plazo de tiempo de la gestación, porque hay gestaciones que pueden poner en riesgo de muerte a una mujer a los 6 meses, a los 5 meses, a las semanas. Entonces, en ese sentido no establece un plazo, la ley no establece ningún plazo, pero por eso justamente es necesario el protocolo. Ok. El protocolo. Hace 80 años que estamos esperando. 90 años. Mira, me había quedado corto. Rosina, ¿cuál es el perfil del hombre que es violento sexualmente? ¿Está definido? ¿Es identificable? A ver, nosotros realizamos una investigación hace algún tiempo, está colgada en la web para quienes quieran revisar, que sí se hizo, es una investigación realizada por Janis Mujica, investigadora asociada de Promsex. Se hizo una investigación desde el 2000 hasta el 2009 sobre el tema de las denuncias. Y si bien es difícil hablar de perfiles, ¿no? Porque esto te lleva a veces a decir que hay ciertas características y a veces no es como un perfil criminalístico, ¿no? O sea, creo que la violencia está extendida. O sea, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Okay. Puede ser cualquiera. Y cuando uno a veces habla de perfil, habla de mental, ¿no? No. Sí, pero sí hay características. ¿Cuáles serían? ¿Es una persona del entorno familiar? Ah, no te creo, principalmente. Sí, o es una persona conocida por la víctima. Entonces, y ahí es también importante porque en el estudio nosotros detectamos que no necesariamente la Policía Nacional tiene un adecuado registro cuando recoge en la denuncia, ¿no? Entonces hay necesidad de unificar, porque tenemos estas dos categorías que podrían ser tranquilamente categorías únicas, ¿no? Una persona conocida,
por la víctima, pero sí, estamos hablando de que, y eso creo que es algo, simplemente la investigación corrobora algo que ya es sabido y que no solamente sucede en el país, sino que es la característica del agresor en casi todos los países del mundo. El agresor es una persona del entorno familiar. También hay violaciones, digamos, externas, por desconocidos, seguro. Pero la gran cantidad de violaciones sexuales se produce por una persona que la víctima conoce. ¿Es un hombre joven o es un hombre adulto o es un hombre muy adulto? No se puede definir. De todas las edades. Puede ser cualquiera, realmente, pero dentro de la casa. Ya que estamos hablando de esto, del perfil del violador, a mí me gustaría agregar unas ideas que planteó en algún seminario que fui, una académica que se llama Rita Segato, que habla sobre la formación de las masculinidades en general, ¿no? Y entonces cuando hablamos de masculinidades nos referimos a la forma como de que se espera que un hombre sea y cómo un hombre se siente a sí mismo un hombre, digamos, cabalmente, ¿no? Entonces, dentro de esta, digamos, construcción de la masculinidad, lo que habla esta académica es que básicamente existe una sociedad, sobre todo se refiere a sociedades latinoamericanas, que forma masculinidades para ser masculinidades que transgreden feminidades. Porque según la jerarquía de, digamos, los sexos, las masculinidades tienen la potestad de transgredir no solamente los cuerpos femeninos, sino también los cuerpos feminizados, que es diferente porque los cuerpos feminizados no son necesariamente cuerpos de mujeres. O sea que los hombres construimos nuestra identidad masculina a partir de tomar el cuerpo de las mujeres. A partir de la transgresión. Transgresión, es una palabra muy dura. Es que básicamente cuando... Claro, básicamente a eso se refiere. Porque esta académica estudia por qué las violaciones se dan en penales, precisamente a aquellos que han violado. La sanción es la violación, porque es la forma como tú eliminas la masculinidad, emasculas al otro ser masculino. La única forma en que tú tienes en ese espacio de reducirlo a nada o a peor que nada es violándolo, porque es dándole el estatus de mujer. Feminizando. Te entiendo. Entonces, en función... tu masculinidad, ¿no? Básicamente. Claro. Básicamente. Entonces, es tremendo. No estamos hablando de un perfil de violadores, sino estamos hablando de un perfil de masculinidad que te obliga a pensar los cuerpos femeninos como cuerpos inferiores, como cuerpos transgresibles, como cuerpos frente a los cuales puedes ejercer control. Y en ese sentido existe toda una estructura societal que lo respalda. Y básicamente son leyes como esta las que refuerzan el hecho de que los cuerpos femeninos puedan ser controlados. Llámenos al 225-3344 y al 224-2363, 225-3344, 224-2363, si quiere participar del programa. Para terminar con el tema de los perfiles, me preocupa que ni siquiera hay una aproximación. O sea, edad es difícil decirlo. Educación, ¿pueden ser de cualquier nivel educativo? Así es, ¿no? De cualquier nivel educativo. Igual que las víctimas son de muchos niveles educativos, de muchas clases sociales, de muchos entornos. No hay factores protectores lo suficientemente grandes para las mujeres que funcionen para evitar una violación. ¿Hay datos, Marilena, de cuánta de esta violencia es incestuosa? No tenemos esos datos. No sé aproximaciones. Si una aproximación de datos difícil. No, porque realmente avanzamos un poco con las denuncias policiales, los registros que hace el Ministerio Público, con los CEM, que también los Centros de Emergencia Mujer del MIM, que van recogiendo data. Sin embargo, no hay una inversión para que haya estadística suficiente que nos dé evidencias y que nos diga sí, efectivamente. No, si encima está penalizado, la cifra es mucho más clandestina. Hay este subregistro del que hablábamos y de que las mujeres tampoco no denunciarán. Yo creo que la mayoría de mujeres no denuncian. Y ahora cuando escuchaba a Cisari respecto a cómo se forma masculinidad y feminidad, yo creo que este sistema es tan perverso, a pesar de que estamos en medio de un laboratorio histórico en el que vemos los cambios desde el siglo pasado.
hay diferentes formas en que los hombres en general, sin haberse puesto de acuerdo, tienen acceso a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ya sea vía matrimonio, un contrato legal, vía ser la segunda mujer con la que tienes relaciones, vía las mujeres en prostitución y el recurso brutal de la violencia, de la violación sexual, ¿no? Entonces siempre hay diferentes formas en las que hasta hace poco era legal dentro del matrimonio, ¿no? Sí, con el débito que conyugal. ahora es ilegal. Ahora es ilegal, Ahora pero es legal. hasta hace no mucho era legal. Sí. De acuerdo. Tengo que ir a una pausa, pero si en un minuto Césari me puede contar la misma pregunta, o me puede contestar la misma pregunta de los perfiles en el caso del acoso callejero. ¿El patrón cuál es? ¿Es un hombre joven? ¿Es un hombre más adulto? ¿Hay aproximaciones o tampoco? Tampoco. Las cifras no arrojan perfiles. Es que justamente por eso te comentaba lo de la construcción identitaria de la masculinidad, porque no se trata de ubicar un perfil socioeconómico, ni un perfil, digamos, en función a su nivel educativo, porque en verdad es un sistema tan complejo y tan, digamos, intergeneracionalmente transmitido, que no estamos hablando de condiciones económicas ni de condiciones educativas que, o sea, la cultura de la transgresión de los cuerpos femeninos trasciende las clases, trasciende el nivel educativo. Es más compleja, es más grande que decir, porque claro, tenderíamos a pensar que de repente una persona con menores niveles educativos o digamos menor nivel socioeconómico tendría mayores tendencias a hacerlo, pero en realidad es más complejo que eso, claro. Es mucho más complejo que eso. Claro. Me voy a la pausa, 4:27, pero no se vayan. Quédense, por favor, para seguir hablando de estos temas que son sumamente importantes. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Espacio de Gestión. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Espacio de Gestión con Carlos Cornejo. 4:30 p.m. Gracias por acompañarnos, gracias por continuar con nosotros en los 91.1 de Radio San Borja. Recuerde que nos puede seguir a través de www.radiosanborja.com, a través de Radio en Vivo, hay un botón ahí, usted hace clic y nos puede seguir a través del audio, o si prefiere TV en vivo y vernos en este momento en la cabina de radio de Radio San Borja. Llámenos si quiere participar al 225-3344 y al 224-2363. ¿Cuáles son los sistemas de protección para las víctimas de violencia sexual, María Elena, Rosina? ¿Cuáles son los sistemas de protección que existen en nuestro país? ¿Cuáles serían? A ver, sistemas de protección. Mira, se supone que el ente rector en materia de violencia contra las mujeres es el Ministerio de la Mujer. Nosotros tenemos un desarrollo legal, normativo, desde hace muchos años, ¿no? Pero la tendencia, Carlos, ha sido siempre a pensar que el Código Penal y que la sanción era toda la respuesta que el Estado tenía que dar a este tema. Entonces, por eso es que tenemos, y está bien, los violadores y la gente que castiga y los agresores tienen que pagar sus penas en la cárcel. Pero toda la inversión del Estado y la tendencia en el país es a incrementar las penas y que cada vez hayan penas más severas y más fuertes, ¿no? Y poco esfuerzo y poco presupuesto. La Defensoría del Pueblo entregó un informe el año pasado que fue impresionante respecto al presupuesto que los ministerios le entregan a la prevención de la violencia contra las mujeres. Pero, sin embargo, ¿qué cosa es lo que previene? La política educativa. ¿Qué es lo que previene? La política cultural. ¿Qué es lo que previene? Las políticas comunicacionales, las políticas en sexualidad. Esos son los sistemas de protección que harían, que si funcionarían, cambiarían las mentes, cambiarían las culturas. Y en eso, lamentablemente, el Estado peruano no invierte.
no invierte seriamente. Pero género es política transversal en todas las políticas públicas en nuestro país. Y sin embargo no se hace. Pero sin dinero no hay política que se pueda aplicar. Sin dinero no hay política. Un presupuesto realmente, ¿para qué vamos a decirlo? Vergonzoso. Miserable, sí, vergonzoso, miserable. Y porque además todo está pensado en criminalizar las conductas y podrían terminar llenando las cárceles, ¿no?, de los agresores. Pero no se trata de eso, se trata de un cambio de patrones socioculturales que tiene que darse desde los hogares, que tiene que darse desde la escuela, que tiene que darse con una educación sexual integral y una educación para la ciudadanía, de igualdad, ¿no? De igualdad y de este cambio, de esa concepción de mujer que tiene todo el sistema, que tiene toda la sociedad, ¿no? Para eso nos protegería, por ejemplo. Pero ese es de largo plazo. Esos son cambios de largo plazo que han comenzado desde el siglo pasado, y por eso hace un rato decía que es como un laboratorio histórico, porque estamos viendo los cambios. Nos parecen durísimos, pero ¿quién podría decir que después de los 50, en el siglo pasado, iba a haber reconocimiento del derecho al voto, cuando en Ecuador lo tuvieron en el 21, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como cosas en las que la sociedad peruana no avanza, se resiste y está enormemente influenciada por posiciones conservadoras y por ideologías religiosas, ¿no? Si a partir de la investigación de Haris Mujica, este experto en estos temas, criminólogo además, un trome, digamos, de la investigación de estos temas, detectó que el nivel de violación sexual era tan alto, esa investigación le permitió a él explicar por qué aumentaban además, dónde estaba en esencia las causas de que los hombres nos volviésemos en nuestro país tan agresivos, fuésemos tan malos compañeros de nuestras mujeres. El estudio no busca entrar a explicar por qué la violencia, ¿no? Pero en un capítulo inicial se desarrolla toda una aproximación desde las estructuras de poder, ¿no? Y las relaciones de poder, y digamos que están a la base y que explican esto, ¿no? Sin embargo, no entra a dar explicación, pero digamos, creo que aquí hay más actores llamados de lo que se sienten tocados. El ministro, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué explicaciones? Si nosotros tenemos un sistema que refuerza que la masculinidad se construye, como decía Císari, en contraposición, en negación y hasta en odio de lo femenino, de la feminidad, y nos lo dicen desde niños: no llores, los niños no lloran. Y tienen 3 años, 4 años. Los niños no lloran. No llores como niña. ¿No? Ese es un clásico. Es un clásico, ¿no? Y cuando uno quiere ridiculizar a alguien, no le dices te estás volviendo viejo, te estás volviendo bien vieja, estás, ¿no? Entonces, toda esta cuestión es de deplorar lo femenino. Y entonces, desde que uno está chiquito, ¿no? Y en el colegio la competencia es por quién irrumpe, ¿no? Por quién se burla de compañero, la compañera que no tiene una orientación sexual heterosexual, ¿no? Y ridiculiza en los colegios. Tenemos casos de suicidio de niños que se han suicidado por tema de bullying homofóbico. Entonces, las explicaciones están ahí. Y hay políticas públicas, y yo hace un momento decía, hay un sector que no se siente llamado, y es el sector educación. Y yo creo que aquí este sector silba, para mí silba mirando al costado, ¿no? Como conmigo no es, y yo sigo. Cuando en realidad es cierto, es a largo plazo. Eso es a largo plazo, pero hay que comenzar en algún momento. Si no va a ser a largo plazo. Y el sector de educación tiene una responsabilidad muy grande en los patrones de violencia que se siguen construyendo y reforzando contra las mujeres, y no se siente tocado por esto. ¿Y desde educación qué se imaginan que se podría hacer hoy mismo, por ejemplo? Cambiar las estructuras curriculares. Las currículas de los colegios tienen que cambiar desde los diseños de lo que se enseña. Por poner un ejemplo sencillísimo, los dibujos y fotos que aparecen en los libros. Okay. Todo siempre montado sobre un estereotipo de familia, un único tipo de familia, no familia diversa, que es la que conocemos. No se trabaja en igualdad con niños y niñas. Se enseña como un discurso en algunos colegios, sobre todo en el sector privado, lo que es la igualdad, pero se enseña igualdad en abstracto, no en la cotidianidad. Entonces eso no permite que la brecha se cierre.
la educación está a la base del cambio sociocultural. Sin eso no vamos a poder hacer nada, y yo coincido con Rosina en que difícilmente se podrá hacer cambios para lo que le toca a este sector si incluso al interno de cada uno de los sectores del Estado no opera una transversalización real de lo que es el enfoque de género, que en palabras sencillas quiere decir, si no aceptamos en las mismas estructuras que tienen que haber igualdad entre hombres y mujeres, difícilmente lo que podamos traducir hacia afuera con nuestras responsabilidades podremos lograrlo. Otro sector es economía, que es quien aprueba los presupuestos. Entonces tenemos la política pública en este país estos presupuestos vergonzosos para temas tan terribles como la violencia. Se ha aumentado un poquito y todos decimos que bien, se aumentó, pero son presupuestos marginales, claro, que no ayudan en nada realmente, ¿no? Hablando un poco del espacio del sector educación, lo que hablaban con respecto al cambio de la malla curricular, por ejemplo, ¿no? Digamos, cualquier escuela pública en este momento, te apuesto que tiene en su horario de tutoría o algo parecido, una lectura de alguna cita bíblica o algo parecido. Yo creo que parte del compromiso de tener un Estado laico en este país es asegurarte de que tu malla curricular brinde eso, una educación laica, una educación plural y diversa, una educación, porque, por ejemplo, ¿no? Yo provengo de una universidad donde gracias al esfuerzo de mis padres he podido ingresar y todo, y se supone que es una buena educación, una educación de calidad. Yo jamás recibí un curso de educación, digamos, de género, ni en estudios generales letras, ni en mi facultad como parte de mi formación básica, y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Eso lo he aprendido porque me he metido a cursos, digamos, especializados. Me interesó el tema, digamos, claro. Claro, pero no es parte, no está transversalmente tocado. A eso te refieres con la malla curricular, que es precisamente un curso, digamos. O sea, no necesariamente tiene que ser en forma de curso. Puede ser en forma de, digamos, actividades, un taller, algo más dinámico. Por ejemplo, nosotras, cuando realizamos la Semana Feminista dentro de la universidad, tuvimos talleres de educación sexual. Y nuestro objetivo era brindar un taller de educación sexual que no solamente me enseñara a mi mujer cómo cuidarme, porque eso es lo que me viene repitiendo todo el mundo, porque si yo me quedo embarazada es mi responsabilidad, ¿no? No es responsabilidad de quien no usó condón, no es responsabilidad de quien no sabe el resto de métodos, de quien no tiene idea de cómo funciona mi periodo y por eso cree que, todo funciona bien, ¿no? Pero la cuestión está en que nosotras quisimos brindar este espacio para los diversos tipos de maneras de explorar tu sexualidad que existen, y brindamos cursos de educación sexual, claro, la parte más, digamos, que tienes que saber sobre métodos anticonceptivos, pero también hablamos sobre consentimiento, sobre goce, sobre maneras de vivir tu sexualidad, seas hombre o mujer, o heterosexual, o homosexual, o bisexual, o transexual, de explorar tu cuerpo como un espacio de placer y un espacio libre, donde no te tengas que ver atado a, digamos, concepciones que te han hecho creer toda tu vida que son las únicas que existen, y por eso les brindamos un espacio, digamos, propicio para que la gente se sintiera en comodidad de hablar ese tipo de cosas, porque no se hablan, no se enseñan en el colegio, no se enseñan en la casa, o de repente el resto del mundo espera que se enseñen en la casa, pero no siempre se hablan en la casa. Pero ya estoy escuchando a los sectores conservadores señalarlas y decir que están ustedes animando y promoviendo una sexualidad abierta y desprejuiciada, y ya me imagino a Ciprensa condenándolas a todas ustedes, ¿no es cierto? Claro, es que la gente confunde la palabra sexualidad libre con sexualidad irresponsable. Okay. Y no son sinónimos. Ajá. A pesar de que muchas personas crean que lo son, no son sinónimos. Una sexualidad que te permite explorar libremente no tiene por qué significar una sexualidad irresponsable, porque yo puedo disfrutar responsablemente de mi cuerpo y de mi sexualidad sin necesidad de andar rindiendo cuentas a quién y cómo y cuándo y dónde para que me diga que soy una mala, buena mujer, una prostituta, una chica fácil, o de repente, porque por ejemplo también está del otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres y la hipersexualización, por ejemplo, de los hombres de las poblaciones afro, ¿no? Existen estos prejuicios, y creo que eso es parte de no vivir una sexualidad
libre y responsable. Tenemos una llamada del público, vamos a recibirla, por supuesto, esta tarde. Aló, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? Voy a bajar el volumen un ratito. Muy bien, la esperamos. Están todos invitados a participar en el programa. 225-3344, 224-2363. Adelante, señora, su nombre, por favor. Sí. Soy la señora Blanquita de San Juan de Miraflores. Blanquita, la escuchamos. Sí, estoy escuchando el programa y en primer lugar agradezco bastante, ¿no? Como ama de casa, mamá, y agradezco bastante estos programas de San Borja, sobre todo este programa muy bueno, muy interesante, que ustedes y las damas que están ahí se toman su tiempo para hablar al público y orientar a las madres, a los hijos, en fin, lo que es el hogar, ¿no? Estoy escuchando y muy interesante y llamo solamente para felicitarlos y agradecerles. Pues muchísimas gracias y bienvenida cuando quiera a su casa aquí en Radio San Borja en los 91.1. El tema de la orientación, ¿no? Termina por ser muy importante. Decía la señora que nos ha llamado, el poder escuchar, el poder recibir estas recomendaciones. Tenemos más llamadas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, San Borja. ¿Su nombre? Jorge el Zárate. Jorge, lo escuchamos. Mire, con respecto a la sexualidad, desgraciadamente es que la influencia católica, más que toda la religión, ha sido tan fuerte de que durante mucho tiempo, y creo que recién hace pocos años, de que el tema sexo, el tema cuerpo, se refería como algo sucio, pecaminoso, que pecado por aquí, pecado por allá, y toda una cultura de temor y sentimiento de culpa. Pero el sexo no es algo malo desde el punto de vista como uno lo vea, porque a fin de cuentas para eso Dios nos puso acá, hizo hombre y mujer, nos dio unos órganos sexuales, nos dio manos, piernas y cerebro, y yo no estoy de acuerdo de que siempre la Iglesia Católica se quiera meter en esos asuntos. El tema sexual es un tema muy natural del ser humano, así como hablar de comida, de salud, pero yo diría para las nuevas generaciones como ver el sexo como algo natural, algo que es inherente a la vida humana. Y incluso yo escucho un programa, no esta radio, pero que habla del sexo desde el punto de vista vida íntima, y a esta conductora pues le decían que era una pervertida, que estaba malogrando a la juventud. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el complejo de culpa propia de la Iglesia Católica? Y más o menos en estos tiempos el sexo es algo hermoso desde el punto de vista como uno lo trate. El sexo es hermoso desde el punto de vista con quien uno quiere estar, sentirse bien, y dejemos de atrás estos complejos que siempre nos quieren poner ciertos sectores conservadores. Muchas gracias. A usted las gracias. El rol en políticas públicas de la Iglesia, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto frena los avances de los que ustedes están hablando? Bueno, hay mucha injerencia y estamos recién construyendo un camino hacia tener un Estado laico. Tener un Estado laico significa que todas las políticas públicas y las leyes sean hechas de manera neutral y objetiva. La Constitución señala un Estado laico, sí, pero reconoce el rol de la Iglesia Católica, ¿no? Es un artículo de la Constitución, el artículo 50, creo que es medio contradictorio, pero sí dice, somos un Estado laico, a continuación reconoce como un pasado histórico. Así es. Y es ahí donde se tiene que hacer más adelante el quiebre, porque también hacer ese reconocimiento significa que hay un presupuesto destinado que favorece a una de las religiones en el país y a su jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es no imponer una moral pública y más bien facilitar la construcción de ciudadanía libre, facilitar la autonomía, la igualdad para construir procesos propios, ¿no? Hemos tenido ministros en el sector salud respetablemente conservadores, pero que hacían de ese conservadurismo parte de la política pública aplicada. Sí, y ese es el problema, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que las dos intervenciones de los radioyentes a mí me alegran mucho, porque dan cuenta de que la gente vive su sexualidad, aprecia lo que estamos haciendo y confía y tiene una nueva visión de lo que es la sexualidad.
el sistema de esta concepción que hablaba el señor que llamó ha sido ineficaz, ¿no? O sea, el considerar la sexualidad como un espacio de pecado, de displacer, de miedo, de culpa, ha fracasado. Ha fracasado porque la gente, sea católica, evangélica, vive su sexualidad. Tiene pareja, ¿no? Construye familias. Y ha fracasado también en ese sentido, pero en otro sentido también, porque causa dolor, causa muerte, causa enfermedad, causa discapacidad, ¿no? Muertes maternas, embarazos no deseados, abortos inseguros, VIH, porque se oponen al condón, se oponen a la prevención del embarazo por métodos anticonceptivos, o sea, se oponen, no dejan salida, te ponen contra la pared y aún así la gente disfruta de su sexualidad, y el gran problema es que disfruta de una sexualidad poniendo en riesgo su integridad, y esa es una tremenda injusticia. Y entonces es un costo que estamos pagando en este país y en muchos países de la construcción de una sexualidad tal como se ha venido enseñando, que lo único que ha traído es dolor. De acuerdo. Me tocará la pausa. Pero al regresar vamos a hablar de una campaña que se llama Déjala Decidir, una campaña iniciada por Manuela Ramos y la Articulación Feminista, y nos van a contar cuando volvamos de qué se trata. Lo que he podido leer yo y ver a través de su fanpage me ha parecido estupendo, así que vamos a ver qué nos cuentan ellas. Quédense con nosotros, no se vayan. Ya volvemos con Espacio de Gestión. Al ir a la playa, preste mucha atención. Orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Espacio de Gestión con Carlos Cornejo. Bueno, seguimos en el programa 4:50. María Isabel Sedano de Demus se suma a esta mesa de conversación. Ha librado el tráfico como ha podido. Se le han cruzado algunos buses conservadores, pero los ha podido evitar. María Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias a ti por la invitación. Cuéntame, María Isabel, ya que estás con nosotros, cuéntame la campaña Déjala Decidir, qué objetivos tiene, cómo se les ha ocurrido, estas 103,000 firmas, cómo han conseguido tantas firmas. Bueno, las organizaciones aquí presentes, por ejemplo, el Movimiento Manuela Ramos, Pronsex, y no solamente las ONGs feministas como Demus, sino también la diversidad de expresiones que tiene el movimiento de mujeres. Por ejemplo, aquí también el colectivo de la Semana Feminista, que nos acompaña, Cisari, ¿no? Estamos librando una lucha histórica por el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y consideramos que así como la aprobación del protocolo de aborto terapéutico es una deuda pendiente, también es una deuda pendiente que el Estado cumpla con todas las recomendaciones que le han hecho desde los comités que vigilan los tratados de derechos humanos de despenalizar el aborto por violación sexual, ¿no? Son como mínimos humanitarios, en realidad, para poder reconocer a las mujeres como sujetos de derecho, como personas, como individuas con capacidad de tomar decisiones sobre su maternidad, sobre su cuerpo, sobre su reproducción, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a proponer la despenalización del aborto por violación sexual. No encontramos en el Congreso actual una bancada o una correlación de fuerzas que hiciera suya. Que se comiera el pleito, digamos. Exacto. Claro. Entonces optamos por el ejercer un derecho ciudadano que está en la Constitución, el de la iniciativa legislativa. Correcto. Para poder salir a las calles, convocar a las compañeras y compañeros que se sumaron masivamente
a recoger firmas, ¿no? Hemos logrado más de 100.000 firmas, ¿no? En realidad poco tiempo, ¿no? Y con pocos recursos, ¿no? Con pocos recursos. Cabe decir con el que compromiso de muchísima gente. Cuando el señor Solari nos ataca señalando que millones para recolectar exactamente firmas. Que cuando nos ataca con esta acusación de que tenemos muchos recursos, ¿no? Que recibimos del extranjero, cosa que me imagino él también sabe, porque él también, sus instituciones también reciben apoyo de sus afines, ¿no? Nosotras con sobre todo, como dice Rosina, con el compromiso de muchas personas, a título individual y como organizaciones, hemos logrado, ¿no? Yo no puedo dejar de mencionar, además del colectivo de la Semana Feminista, a la red de salud de promotoras de salud de Coyique, o a las mujeres promotoras u orientadoras legales de las casas del bienestar de Pamplona Alta, donde Manuela Ramos hace un trabajo de años, o a las promotoras de salud de San Juan del Lurigancho, ¿no? Donde tanto Flora Tristán como Demus hemos trabajado mucho con ellas, o a la coordinadora multisectorial por los derechos de la mujer, la infancia y la familia de San Juan. Y no solo a nivel de Lima, ¿no? Y a nivel, sino también en las regiones, ¿no? O sea, las regiones también se han puesto allí a trabajar por la recolección de firmas. Entonces, nosotras ya hemos tenido las firmas recolectadas hace varios meses, en realidad, ¿no? Pero queríamos encontrar la mejor oportunidad para presentarlas y sobre todo validarlas todavía extraoficialmente, para que no haya ningún problema ahora que el Jurado Nacional de Elecciones las ha recibido el día de ayer, ¿no? He leído a sus críticos que mencionan que esta es una iniciativa que promueve el aborto, Marisabel. Bueno, yo creo que todas las que están aquí presentes ya declararon firmemente ante la prensa que definitivamente no pretendemos promover el aborto. Nosotras no promovemos el aborto. Y yo quiero dejar algo bien claro para las personas católicas o evangélicas o de cualquier otra religión, que la defensa del derecho a la vida no es patrimonio solamente de estas iglesias. La defensa del derecho a la vida es también una defensa de los movimientos de mujeres, es también una defensa de las feministas. Nosotras no podemos permitir más que la defensa de la vida solamente se le roben a algunos, ¿no? Y por eso es que nosotras, en defensa de la vida digna de las niñas, adolescentes y mujeres adultas que ya son víctimas de una violencia tan terrible como la violación sexual, y a eso sumar que la ley penal las va a obligar, las va a violentar nuevamente a tener embarazos no deseados, embarazos forzados o maternidades forzadas, nosotras decimos no. Basta ya. Tenemos una última llamada porque el tiempo nos gana, 4:56. Aló, muy buenas tardes. ¿Aló? Bueno, perdimos la comunicación. La campaña ya entregó las firmas al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo son los plazos ahora? ¿Cuánto tiempo tiene el jurado para responderles? Bueno, el jurado en principio tiene que pasar las firmas a la RENIEC para que las validen. Según gente entendida en este campo, nos han dicho que no debería demorar más de una semana. Una semana. Esta validación, si es que lo hiciera, digamos, ahí estaremos pendientes, claro. Exacto, ¿no? Si lo hiciera como debería. Y nosotras esperamos que, bueno, en máximo un mes, ¿no? Y eso ya emita una resolución por la que pase el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso de la República. ¿El Pleno tiene la obligación de discutir esta iniciativa? Sí. Tendría que, ¿no? Legalmente sí. Legalmente sí tiene la obligación. Tiene 120 días, pero ya vemos que hay otras iniciativas que se han quedado encarpetadas o siempre duran como un proceso de, por ejemplo, para la ley de personas con discapacidad, se demoró 1 año, 9 meses en que salga. 9 meses. Y en todo fueron debates. Lo que esperamos es que se agende, y tenemos que hacer incidencia para eso, para que se agende. Claro, porque este proyecto va a ir de todas maneras a dictamen de comisiones
pero también nos va a dar la oportunidad a las autoras de la iniciativa legislativa de poder sustentarlo en las comisiones y en el Pleno. Y ojalá que toda la opinión pública pueda estar y la ciudadanía atenta a esa sustentación, porque ahí se darán cuenta que nuestras razones no son vanas, ¿no? Ni es que promovemos el aborto, sino que tenemos fundamentos jurídicos, tanto de nuestro ordenamiento jurídico nacional como internacional, valederos. No es por un asunto de derecho que este tipo de despenalización no se ha logrado hasta el día de hoy. Correcto. Marilena Reyes, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos. César Hipodemape también. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias. También, por supuesto, a Rosina Guerrero de Proms, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un lindo programa. Y a Gracias. María Isabel Sedano, que llegó al final, pero llegó y dijo cosas muy importantes. Gracias, María Isabel. Gracias. 4:58, nos vamos. Buen fin de semana para todos. ...641-2000... ...641-2000... Central Telefónica de Radio San Borja. Llámanos, somos Radio San Borja, líder en peruanidad.